Sí, sí, fan de Jimán también. Y aquí tenemos a Froilán, Froilán Alvarado, también presidente del Colegio de Abogados, que nos acompaña hoy para abordar este tema. Bienvenido, ¿Cómo Froilán. Hace ratillo está? no hablábamos, de hecho. No, no, hace tiempo, ¿Verdad que sí? pero siempre es lindo venir acá y saludarlos. Y yo también era fan de He-Man, era mi Ya, sí, sí, favorita. eso Sí, estábamos sí, sí. hablando, pero lo cierto del caso es que hay un tema que queremos poner en discusión y es lo complicado que es hablar de plata cuando uno está con la pareja, pero más cuando es la expareja y el tema de los niños de por medio. Sí, Entonces sí, empecemos de una vez. Dentro del claro. matrimonio, por ejemplo, se podría cuestionar si mi esposa, por ejemplo, está gastando plata en diversión. Sí, siempre es importante, Douglas, que acá entendamos que existe en Costa Rica algo dentro de la ley que se llama el interés superior del menor. Sí. Es decir, que en Costa Rica siempre vamos a velar más por el interés del niño que por otra cosa. Es allí donde si un esposo o una esposa está gastando mucha plata en diversión, hasta se le puede poner una pensión alimentaria estando casados. Ah, ¿de verdad? Sí, claro. ¿Cómo sería eso, Sí, porque es que a Froilán? veces uno cree que la pensión alimentaria solo se presenta cuando están separados o Es cuando se cierto, enojaron o se es fueron cierto. cada uno por su lado. No, si usted tiene una esposa o un esposo que no está cumpliendo sus deberes y no está alimentando a estos menores que se requiere de un crecimiento normal, usted puede poner una pensión estando casado. Recordemos que los alimentos no son solo comer. Alimentos se le llama así a una generalidad de cosas. Por ejemplo, la crianza, la educación, la diversión, que vayan a la escuela, los uniformes y aparte de eso, evidentemente, lo que se comen. Entonces, si vos tenés una esposa o un esposo abandónico y que se va, que se la gasta en guaro, que pasa vacilando, usted puede ir al juzgado de pensiones e inmediatamente le ponen la pensión alimentaria. Y en caso, por ejemplo, de una colegiatura que se esté malgastando la plata, ¿podría la señora en este caso sentar al esposo y decirle, ahora sí, póngase las pilas, no puede Sí, gastar la claro. plata en eso porque está el colegio de los chiquitos primero? Siempre es importante y en esto los abuelitos siempre decían algo así como que el papelito habla. Siempre es bueno guardar los recibos, siempre es bueno guardar cuánta plata se gasta usted en la colegiatura y entonces si usted como esposa, como esposo va a poner una pensión en contra de su cónyuge, es importante llevar estos recibos para que el juez de pensiones, la jueza de pensiones, sepa cuánto se está gastando y sepa cuánto ponerle de pensión. Ujú, ujú. Y hay algo también dentro de las pensiones alimentarias que se llaman los gastos escolares. Los gastos escolares son aquellos que se tienen que pagar al inicio de cada curso lectivo, bueno, por ahí de febrero o marzo. Siempre es importante, insisto, que la gente guarde estos recibos para que sepan cuánto es que gastan. Ahora, hay algo importantísimo, los gastos escolares son compartidos y entonces la pareja tiene que hacerse cargo por partes iguales de los gastos. Pero por eso te digo, siempre es importante guardar esos recibos para que la gente entienda cuánto es que puede cobrar. Por ejemplo, yo tengo un niño en la escuela y lo que se gasta son 100.000 colones, no puedo ir a pedir 2 millones. ¿Por qué? Porque contra el recibo siempre me van a generar cuántos son esos gastos. Froilán, entonces esto nos lleva a pensar que, por ejemplo, en cualquier discusión cuando tengamos de plata, que sea con nuestra pareja, porque realmente los conflictos empiezan incluso después, si hay un divorcio, pero que la yote se parta por parejo y sea esa como digamos, la filosofía de la relación para no entrar luego en problemas de Sí, platas. vamos a entender una cosa. Hay situaciones importantes que ver acá. Hay una cuestión que nosotros dentro del Poder Judicial y como jueces consideramos como el esfuerzo mutuo. El esfuerzo mutuo es que muchas veces la pareja, una trabaja, la otra está en casa. Yo te pregunto a vos, ¿qué es más complicado? ¿Quedarse en casa con los 3 chiquitos cuidándolos y alimentándolos y estando pendientes o trabajar? Es allí donde entonces, como decís vos, el ayote se parte por la mitad. Ese esfuerzo mutuo que los dos generan es para la crianza de los niños. Pero entonces, cada uno aporta lo suyo. Unos aportan cuido, otros aportan crianza, otros aportan dinero. El que aporta dinero es el que entonces, en algún momento, si se descuida porque anda en drogas, porque anda tomando alcohol, porque anda gastando la plata en lo que no debe, es el que va a tener que pagar esa pensión alimentaria. Pero en este caso, por ejemplo, podría, diga, la persona que se quede en casa, no hablemos de si es ella o él, pero la Cualquiera de los persona dos, que sí. se quede en casa, cualquiera de los dos, podría hacer un cálculo también de lo que representa ese trabajo en la casa y decir, bueno, es que mi aporte es este, vámonos a medias, o Bueno, no, o eso es muy complicado. siempre ha sido muy complicado, ¿no? No sé si has visto inclusive que algunos diputados y diputadas han pensado en generar un salario para la ama de casa o para el amo de casa, pero eso es muy complicado. ¿Cuánto vale la crianza de un menor? Entonces, ¿qué es lo Muy que se tangible. visualiza en esto? En esto lo que se visualiza es el que gana dinero, ese va a tener que aportar un porcentaje mínimo para la guardacrianza, para los alimentos y sobre todo para el desarrollo de ese menor. Repito, que no es solo comer. Cuando hablamos de alimentos estamos hablando de mandarlo a la escuela, de que se divierta, de que pasee, de que viva una vida plena. Y entonces los dos tienen que aportar, uno con el cuido, el otro con la parte económica. Y ahora, cuando uno habla de bienes, por ejemplo, una casa o un carro que lo quiere comprar, lo pongo lo registro evidentemente más a nombre mío, o lo recomendable es en una sociedad o a medias.
que corresponde, más si hay niños de por medio. Es importante, Douglas, en esto recordarle a la gente que hay algo que se llama bienes gananciales. Y entonces, ¿por qué se pensó esto? Porque las personas que hicieron estas leyes fueron más allá y dijeron, bueno, más de un vivillo se la va a querer jugar. Cuando vos estás casado, todos los bienes, o cuando vivís en unión de hecho, todos esos bienes que ingresan en el momento de esa unión de hecho, en el momento de ese matrimonio, son a medias. Es decir, aunque yo llegue y lo ponga a mi nombre el carro, aunque ponga a mi nombre la casa, si yo estoy casado, la mitad va a ser de mi esposa. Intangiblemente, siempre. No hay ningún quite con eso. ¿Por qué? Porque si no, la gente todo lo compraría a nombre de ellos y después se separan y todo esto es mío y nada es suyo. Claro. ¿Por qué volvemos a lo mismo? Por ese esfuerzo mutuo que considera la jurisprudencia nacional de que yo compré las cosas porque yo soy el que trabajo, pero mi esposa estaba en la casa y me dio ese respaldo para que yo pudiera hacerlo. Claro, es que aquí la clave es esto que estás mencionando, el esfuerzo mutuo, que Claro. de repente uno no lo tiene tan claro y creo que en casita tampoco, pero el tema en un día como hoy, por ejemplo, Froilán, en donde puede ser que cualquiera de los dos diga, ¿y por qué no me los lleva a pasear a los chiquitos hoy? ¿O por qué no viene y hace una celebración y trae todo lo de la celebración? ¿Cómo se manejaría ese caso? Es importante porque aquí tenemos que visualizar dos escenarios. Cuando vos estás separado y cuando vos estás viviendo juntos. La problemática se da mucho en Costa Rica cuando las parejas están separadas, porque hay que distribuir los días de diversión y de entretenimiento con los niños. No sé si has visto que muchas personas te dicen, no, es que el sábado me toca el chiquito, o el sábado se lo lleva el papá, o yo lo cuido el domingo, hago las tareas el miércoles. Bueno, eso son la conversación, la comunicación que tiene que tener una pareja. Yo tengo amigos que están separados, que martes, jueves el muchacho hace las tareas con el chiquito, el viernes las hace ella, el sábado los pasea a la abuela. Es decir, es una cuestión de comunicación, pero acá hay que tener importante en cuenta una cosa, que también es perjudicial para un menor andar como una bolita de ping-pong, ¿verdad? Para un lado o para el otro. Entonces tenemos que darle estabilidad a ese menor. Entonces, ¿cómo hago para no malinterpretar el esfuerzo mutuo? El esfuerzo mutuo es que, por ejemplo, si vos sos casado y vos vas a la universidad, vos estudias, ¿cuál esfuerzo está haciendo tu esposa? El esperarte en casa, en tenerte, en cuidar a los niños, en estar encargada de la escuela, de ir a las reuniones, etcétera. Cosa que el que está trabajando no puede hacer. Las personas que trabajan los llaman a la escuela y dicen, bueno, tiene reunión a la 1 de la tarde, imposible. Tiene que ir al acto cívico a las 8 de la mañana, imposible. Tiene que ir a la antorcha a las 6 de la tarde, dificilísimo por las presas. Bueno, ese otro cónyuge que sí va a todo eso, ese es ese esfuerzo que te está dando. ¿Por qué? Porque vos estás tranquilo en tu trabajo y la otra persona, el esposo o la esposa, se están haciendo cargo de ese desarrollo. Metámosle otro elemento adicional. Las presas, estamos de acuerdo. Hay muchos temas que uno lo hacen llegar tarde o no llegar a una actividad. Pero si me separé, tengo la responsabilidad con mis hijos, pero entonces me volví a casar o me volví a juntar, tuve hijos y entonces ahora tengo que, no era solamente una antorcha, sino ahora son 2 celebraciones aparte. ¿Cómo se hace ahí? Bueno, ahí lo que se hace es lo siguiente, ¿verdad? Evidentemente no se puede partir en dos. Bueno, vaya al desfile de uno y vaya a la antorcha del otro. Sí. Esto es importante porque a veces las personas creen que por hacerse de una segunda familia o por generar una segunda familia, ya yo me puedo olvidar de la primera. O a veces pasa que la segunda esposa, el segundo esposo, pretende que usted se olvide de los primeros hijos. Claro, y eso es imposible. Es un pleitazo seguro. Una pregunta que siempre te hacen en la calle es, mire, y lo que yo compro nuevo ya no le tocan a mis otros hijos de los primeros matrimonios. No, jamás. Lo que usted compra como herencia le van a tocar a todos sus hijos. Siempre, si usted tuvo 4 matrimonios y en cada matrimonio tuvo un hijo, el día que usted se muera, Douglas, la distribución de sus bienes va a ser para 50% para su cónyuge y el otro 50% para el resto de sus herederos. Pero, por ejemplo, ahí la primera esposa podría decir, de esta casa me queda a mí, ya tuvo hijos con otras, salados todos, me quedo yo con la casa. ¿Eso funciona así o no necesariamente? Vamos a ver, cuando vos te casás, lo que compras con esa persona es a medias. Entonces, obviamente, la primera esposa va a ser mitad dueña de esa primera casa. Cuando usted se separa, siempre se valora la necesidad de una vivienda, de una estabilidad. Y entonces le preguntan a uno, bueno, ¿por qué la esposa se queda casi siempre en la casa con los chiquitos? Bueno, porque tiene que tener esa estabilidad los niños, si no sería perjudicial. Ahora, si el señor se vuelve a casar o la señora se vuelve a casar y compra otra casa con ese nuevo esposo, ya la primera esposa no tiene derecho a la segunda casa. Pero los hijos de ese primer matrimonio sí tendrían derechos a la parte que le toca al papá, ¿verdad? Es decir, si yo soy casado, me divorcio, me caso por segunda vez, pero yo tenía 2 hijos con el primer matrimonio, el día que yo me muera en el segundo matrimonio, ese 50%, ese porcentaje de lo mío, ahí entran mis herederos universales. Nuestro Código Civil, para que la gente no diga, ah, pura vida, no, nuestro Código Civil y nuestra ley de pensiones establecen 2 excepciones. En el Código Civil habla de los herederos indignos, eso es que usted no puede heredarle al papá porque usted lo maltrataba, porque usted le provocó la enfermedad o inclusive porque lo mató. Y están en las exoneraciones, en la ley de pensiones alimentarias, cuando un hijo trata mal a los papás o es muy malcriado o
tiene ciertas circunstancias y a usted lo pueden exonerar de dar esa pensión. Ah, ¿de verdad? También pasa al revés. A veces llega un papá, tiene un chiquito y el chiquito creció solito toda la vida y aparece el papá ya a los 50 años pidiéndole al Pidiéndole adulto pensión. pensión. Bueno, no, porque el papá no fue lo suficientemente buen padre de familia y no cumplió con las condiciones mínimas de cuidado, entonces te exoneran a vos como hijo a dar esa pensión al papá porque no te la mereces. ¿Qué haces en esos casos? Bueno, cuando te pone una pensión un papá que no te cuidó, vos entonces exigís al juzgado de pensiones que te exonere y presentas todas esas pruebas. Nunca me cuidó, nunca apareció. Es más, yo ni siquiera sabía que ese era mi papá y ahora viene a pedirme una pensión. ¿Por qué? Porque la ley es justa, ¿no? Y no vamos a permitir que una persona que toda la vida desarrolló cero amor y cero guardacrianza por esa persona venga a y que recibir después venga a recibir algo, ¿no? Froilán Alvarado, presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, gracias por aclararnos, No, pero yo creo con que todo aquí gusto. un tema importante es ese esfuerzo mutuo y que se discuta el tema de platas cuando se va a empezar una relación, aunque sea un tema que no le gusta. Mira, y Douglas, cuando hay niños. y siempre es importante una cosa. Sí. Nosotros siempre recomendamos a las parejas que de que están trabajando, que están casados, que va a trabajar la señora, que va a trabajar el señor, definan cuáles son los gastos, cuál es la entrada, cuál es la salida y hacer un presupuesto. ¿Por qué? Porque si eventualmente, Dios quiera que no, existe una separación, la separación va a ser amigable porque ya usted sabe qué tiene que ¿Qué tiene que aportar cada cubrir? uno, ¿verdad? Sí, 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 que los niños queden protegidos. Aquí lo más importante ¿verdad? es que el interés superior del menor tiene que respetarse. Está por encima de la ley, está por encima de los tratados, de los reglamentos. Lo que se valora siempre en un juzgado de familia, un juzgado de pensiones, en un juzgado civil, es que los niños estén cubiertos y que estén Protegidos. bien, ¿verdad? Muy bien. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Yo no sé, pero yo siento como que en el ambiente alguien está chineando. Yo no sé si es Patti. Patti, ¿qué está haciendo?